Bueno, muy bien, ya estamos juntos otra vez y cerrando como siempre en una Argentina eléctrica, una semana muy difícil, una semana que vale la pena analizar y vale la pena analizar casi todas las semanas. Ahora estamos muy cerca ya del proceso electoral 2023 que se inicia con las PASO el día 13 de agosto. Y hay varias cositas sueltas, pero que vamos a intentar hilvanar, concatenar para sacar un resultado final que lo pensemos juntos. Salió un informe donde dicen que en la Argentina hay 269.781 millones de dólares bajo el colchón. 269.781 millones de dólares bajo el colchón de los argentinos. Tú me dirás, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, hay muchas cosas que colegir. La primera habría que decir por qué están bajo el colchón, porque no podemos someternos simplemente a dar el dato a modo informativo sin sacar la información o hacer en todo caso la interpretación de esa información. ¿Por qué hay esa cantidad de dinero fuera del sistema financiero argentino? Hay múltiples razones, eso es lo que nadie te dice, pero eso es lo que vamos a decir acá. El dato es que tenemos esa plata bajo el colchón. Ahora el problema es saber por qué no están integrados en el sistema financiero. ¿Alguien puede creer que se puede invertir en un país inflacionario, empobrecido, con una crisis moral extrema en la Argentina? Eso de crisis moral, agarrarlo entre comillas porque también te lo voy a explicar, donde hay dictadura sindical, donde todas las reformas laborales están pendientes, donde la presión fiscal es abusiva, donde la corrupción está a la orden del día, donde las instituciones no funcionan correctamente, donde la picardía en la política sigue existiendo y donde todos los males que derivan de allí están latentes. ¿Alguien puede invertir entonces? Esos 269 mil millones son de argentinos, ni pensar en los que tienen que venir de afuera. Claro que los que tienen que venir de afuera dicen voy, toco y me voy del país. Esa es la única garantía que quieren. Saben que la Argentina es un gran país, todos lo sabemos. Pero también sabemos que lo podemos arruinar como lo hemos hecho esta vez. Parejamente a ese dato que te estoy diciendo por qué la gente no puede invertir en la Argentina, está el otro dato. Cerramos una semana con el dólar a 522, el dólar blue, el dólar libre, 522 pesos. Algo que también te lo habíamos marcado a principios de año, debe haber sido finales de marzo, que hablamos de este tema y dijimos a cuánto podía estar el dólar. No es que uno tenga una bola de cristal, sino que en algunas cosas la calamidad argentina es previsible. El dólar a 522 pesos, la inflación al 6%, y te quieren vender espejitos de colores diciéndote no, Massa es el candidato ideal para la Argentina. El señor está paseando, recorriendo escenarios para divulgar su candidatura presidencial, haciéndonos creer que todo está cercano. El arreglo con el fondo, el acuerdo para no pagar este año 2023 nada, someternos al crecimiento del año que viene. O sea, todo va fantástico según el gobierno. Ni siquiera el gasoducto Néstor Kirchner, que reconocía que Alberto Fernández era la única obra emblemática, bien hecha o por lo menos buena, que significa un ahorro para la Argentina. Algunos ponen en duda que se haya inaugurado, lo habrán visto en muchos videos que aparecen en WhatsApp, para decir eso es una mentira. El gasoducto no está terminado ni siquiera en su primera fase. Entonces estamos frente a ese tipo de desórdenes morales. Cuando hablo de desórdenes morales, y lo decía hace un momento cuando anunciaba esto de los 269 mil millones,
tiene que ver con que las cosas no están en su lugar. Vos fíjate, Massa en el año 2015 y hasta el año 2017 repetía una y otra vez que él iba a encarcelar a los kirchneristas, que venía a terminar con Cristina y el kirchnerismo, que iba a terminar con esa corriente política, que él jamás iba a retornar al kirchnerismo. Le hicieron varios periodistas entrevistas y él lo decía públicamente además en sus discursos. Acordate que fue candidato a la presidencia de la Nación. Ahora, esto no ocurrió antes de Cristo, esto ocurrió en el año 2015. O sea, estamos hablando de hace 8 años. Él dijo, manifestó, están los videos, dieron vueltas por todo el país e inclusive por alguna parte del mundo también para mostrar precisamente cómo se puede entender a una Argentina que tras esos simbolismos está desnudando una enfermedad caótica. Somos esquizofrénicos. El Señor anuncia que va a terminar, que los va a encarcelar, que nunca va a volver a ese sector político, y los señores que supuestamente tendrían que estar afectados, hoy trabajan para él en su candidatura a presidente de la Nación. Ya dejemos de lado el Massa sinuoso, el Massa que estuvo aquí, allá y más allá, de lealtades sucesivas. Empecemos a pensar ahora en los otros, en la otra parte de la relación, en esos que supuestamente tendrían que haberse visto afectados. El Partido Justicialista, los kirchneristas, la Cámpora, todos ellos admitieron la candidatura de Massa y trabajan hoy para él, para que sea presidente de la Nación. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo se puede entender esto? Quiere decir que los flojos de espíritu también están allí, que nada de lo que uno les dice o se les promete o se les perjudica hacen mella en ellos. Ahora lo tienen ahí convertido en su candidato presidencial y en su potencial presidente. Si tenemos ese tipo de relación tóxica, ¿cómo podemos quejarnos de que el dólar esté a 522? Nosotros merecemos el dólar a 10.000. No nos extinguimos de casualidad. Eso no puede ocurrir en una Argentina decente, donde hablemos el mismo lenguaje, el lenguaje de valores, que tantas veces hemos dicho acá, pero que pareciera ser que, en definitiva, eso es lo que menos importa en una Argentina traumática. Y como si eso fuese poco, vos decís, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿No sirve Massa? ¿A quién tengo que votar? Los señores de Milei, por ejemplo, hemos visto las necedades de Milei una y otra vez. Ahora advirtió que en esta elección de este fin de semana, de mañana, en la provincia central de Santa Fe, él no tiene a ningún representante allí. Abrió el paraguas para que no le pase lo que le pasó en Córdoba, en La Rioja, en Tucumán y en todas las provincias donde le fue calamitosamente mal. Entonces dijo, no va a ser que ahora aparezca uno que ya lo tenía y que le vaya mal y otra vez termine perjudicando mi imagen. Eso por un lado. Pero por el otro, decís, bueno, no tiene representantes aquí, se aseguró de renunciar a los otros que estaban en Córdoba, se aseguró de decir que los que estaban en La Rioja tampoco eran de él. ¿Con quién piensa gobernar Milei? Es la pregunta. No tiene representantes en ninguna parte. ¿O piensa que ser presidente de la Nación termina con la General Paz? ¿No piensa tener representantes en el resto de las 23 jurisdicciones provinciales? Eso es como para pensarlo. No vaya a ser que Olmedo y la funcionaria o la concejal que lo representan acá también terminen negados por el propio Milei. Son las cosas absurdas, pero que sin embargo tienen una profundidad porque constituyen un hecho político y generan una opinión para pensar, para decir qué Argentina es la que se está pariendo tras este proceso electoral.
En el otro lado, bueno, sigue subsistiendo Juntos por el Cambio con sus idas y sus vueltas, con sus resquemores, con sus problemas internos. Habrá que ver qué es lo que ahora nos ofrecen acá en Salta. En Salta todo el mundo sabe que hay 4 bancas que son las que terminan su mandato acá, 4 diputados, y vamos a elegir a sus 4 reemplazantes. De las 4 que terminan, hay 3 que se vuelven a candidatear para esta elección. Uno de ellos es Nani. Nani es un hombre que, si gana en esta elección, iría por su 3er mandato como diputado nacional. Quiere decir que está a punto de concluir el 2º mandato como diputado nacional. Verónica Caliba, es su primer mandato como diputada nacional, reivindica a la Triple C, todas esas banderas rojas de los cortes de ruta, de los líos en la calle, de los acampes. Ella proviene de ese sector político. La otra que termina su mandato, pero que al mismo tiempo es candidato, es Lucas Godoy. Lucas Godoy va a terminar este año su mandato, pero se postula en tercer término en esta lista de diputados nacionales. Y finalmente Virginia Cornejo, que bueno, ella dijo, no me presento. Pero vamos a hablar de estos 3 que sí lo hacen, estos 3 que quieren repetir el mandato, que van por su reelección. ¿Qué hicieron por Salta? La pregunta mía no es para causar un daño ni un menoscabo a la imagen de ninguno de ellos. De hecho, por algunos de ellos siento inclusive un cierto aprecio. Pero las cosas hay que decirlas como son. Muchos vienen, te tocan la puerta, son simpáticos, agradables, quieren tomar mate, sentarse en la vereda, jugar con vos, atajar penales de fútbol, toda la simbología propia para hacerse los populares. Pero yo los quiero ver trabajar en el Congreso, quiero ver que hagan algo por Salta. Pónganme el gráfico para ilustrar lo que quiero decir. Te voy a mostrar, ahí lo tienen. ¿Qué hicieron durante su gestión? Este es un trabajo, un informe que ha hecho nuestra producción para graficar y decodificar qué es lo que han hecho estos señores que promueven su reelección, que no sesionan y que además se aumentaron el 35% de los sueldos, que seguramente por la ley de enganche llegará al 118%. El Senado sesionó poquísimas veces, fracasó la última sesión del Senado y ni hablar lo que es la Cámara de Diputados. En el caso de Nani, ahí tenemos. ¿Qué quiere decir proyectos presentados? Tiene Nani 81 proyectos presentados a lo largo de 8 años que está allí en la Cámara de Diputados. PL quiere decir proyectos de ley. Ha presentado 67 proyectos de ley en 8 años. Ese 5 que está entre paréntesis son los que él cuenta de nuevo, porque pierden estado parlamentario y él los vuelve a contar como si los estuviese presentando nuevamente, como si fuesen proyectos nuevos. PD quiere decir proyectos declarativos o de declaración. Hay que explicarle también a la gente que lo voy a hacer en un minuto. Tiene 7 proyectos de declaración y proyectos de resolución tiene 7. Eso a lo largo de todo el tiempo en el que el señor, 8 años en que le tocó desempeñarse y está todavía a cargo de esa Diputación Nacional. En el caso de Godoy, el señor tiene presentados como proyectos de ley 44. Tiene 8 que los vuelve a contar dentro de los 44, que son los mismos, perdieron estado parlamentario y los vuelve a agregar a la lista. Tiene proyectos declarativos 14 y 2 que los vuelve a contabilizar como si nunca los hubiese presentado, pero ya fueron presentados. Y proyectos de resolución 8. Verónica Caliba tiene 51 proyectos en total, proyectos de ley 18. Dentro de los 18 tiene 3 que los cuenta dentro de los 18, o sea que en realidad serían 15
porque perdieron estado parlamentario. Proyectos declarativos tiene 10, proyectos de resolución tiene 23. No se muevan con el gráfico ahí, porque quiero contarle un poco a la gente cómo se maneja esto. Los proyectos de ley son aquellos que están destinados a crear, a modificar, a sustituir o a abrogar una ley, institución o norma de carácter general. Eso significa un proyecto de ley. Los proyectos de resolución son aquellos que están destinados a la adopción de medidas relativas a la composición o a la organización interna del cuerpo, las modificaciones del reglamento y en general a toda disposición de carácter imperativo que pueda adoptar la Cámara a la que ellos pertenecen. Y finalmente los proyectos de declaración, que son aquellos que están destinados a expresar una opinión del cuerpo sobre cualquier hecho de carácter público o privado o manifestar la voluntad de que el Poder Ejecutivo practique algún acto en particular. Eso como para que la gente tenga en cuenta. Bueno, ahí los tienen, 81, 66, 51. Dentro de los 81 proyectos que presentó el señor Nani, está la jubilación ordinaria sin límite de edad, usuarios con tarifas sociales de los servicios públicos. Ninguno de los 81, ahora sí, vuelve a la cámara a mí, ninguno de los 81 proyectos que presentó Nani se convirtió en ley, ninguno. ¿Cómo se mide la productividad de un parlamentario? Alguno me dirá, bueno, por la cantidad de proyectos que presentó, no. Se mide por la cantidad de proyectos que presentó y que se convirtieron en ley. No tiene ninguno que se haya convertido en ley. O sea, lo mandamos becado 8 años al señor, ¿no? Y relativos a Salta, por ejemplo, ¿hay alguno de estos señores que acabo de mostrar que haya trabajado por intereses legítimos de la provincia de Salta? Por ejemplo, que el combustible cueste lo mismo en la capital federal que en cualquier otra provincia que generan hidrocarburos, aquellas que están asociadas a la OFEPI. ¿Qué pasa con Salta? ¿Qué pasa con Neuquén? ¿Qué pasa con Santa Cruz? ¿Qué pasa con Chubut? ¿Qué pasa con Río Negro? Los combustibles son caros, pero circunscribiéndose al problema de Salta, tenemos además gas, ningún proyecto presentado en ese sentido. ¿Hay algún proyecto respecto al federalismo? Todos vienen, cacarean del federalismo, reniegan de que hay un centralismo en lugar de federalismo. ¿Y qué hicieron? ¿Alguna vez presentaron un proyecto en ese sentido para rever, para reformular el verdadero federalismo en Salta? Ninguno. Nada, cero. ¿No? Pues fíjate que es para reírse, no sé si reírme o llorar, ¿no? Caliba, por ejemplo, tiene proyectos repudio por alguna cosa a un sector de la sociedad, declaraciones de interés para que se respete a la Argentina en Alemania, modificaciones al reglamento 61 de la Cámara de Diputados, declarar de interés que le den clases musicales a la gente de la Triple C. A eso mandamos, para este tipo de proyectos. ¿A vos te parece lógico, es sensato, es coherente o es angustiante y es trágico? Después no nos podemos quejar, ¿no?, de los resultados que tenemos acá en Salta. Ninguno de los 13 que acabo de mostrar tiene proyectos que hayan sido realmente importantes para Salta. Y ningún proyecto de los que ellos pusieron llegaron a convertirse en ley. Muchos de ellos perdieron estado parlamentario, que es la primera fase de la iniciativa legislativa. Quiere decir que tampoco han sido eficientes en eso. Un buen legislador promueve y hace
que los 5 pasos de la ley se vayan cumpliendo hasta generar una nueva ley. Vos fíjate que el proyecto ingresa y va a comisiones de la Cámara de Origen. Después le dan dictamen de comisión en la Cámara de Origen. No llegan ni siquiera a esa segunda instancia. Muchos de ellos, no digo todos. Después van a la votación de la Cámara de Origen, en comisiones de Cámara Revisora y finalmente con dictamen de comisiones de Cámara Revisora y se sanciona. No llegan a cumplimentar los proyectos de la mayoría de estos legisladores con estos 5 pasos. Eso significa que falta una acción legislativa en serio. Vos para promoverte a un cargo necesitas mostrar eficiencia, capacidad, idoneidad. Y es bueno, vuelvo a decir, yo no estoy contra ninguno de los 3. Estoy sí a favor de Salta para decir, señores, necesitamos representantes de verdad. ¿Sabés lo que se va a discutir ahora en Salta? Se va a discutir la propiedad de las provincias de los recursos energéticos y mineros. Tiene que haber gente que sepa, que no esté hablando de proyectos musicales. Deberíamos discutir un nuevo orden de federalismo que también se va a discutir en esta nueva etapa con un nuevo gobierno. ¿Y qué vamos a presentar allí? Gente que no entiende el tema, que no le interesa el tema y que va a hacer politiquería en ese lugar. Yo estoy harto del país de la Campe, del país del corte de ruta. Ahí lo tienen, se murió una señora en el corte de ruta de Jujuy y ¿quién vino a decir, a hablar? Pasó como una noticia más. Claro, hubiese muerto uno de los señores que está cortando la ruta, hubiese sido un alboroto nacional, que eso es lo que están buscando. Por eso hasta el día de hoy no puede Morales avanzar y solucionar el problema, porque está fogoneado desde Buenos Aires. De hecho, acaban de intervenir el Partido Justicialista de Jujuy por instrucciones del presidente del Partido Justicialista, que no es otro que Alberto Fernández. Entonces, todas esas cosas nos mueven a pensar con salteñidad, no con odio ni contra nadie, pero sí a favor de Salta, sí a favor del país, de eso se trata. Esta noche vamos a estar hablando con alguien que tenga cierta equidistancia, que tiene su ideología, es una persona que, digamos, es conocida acá en Salta, se dedica mucho a asesorar, pero tiene su equidistancia. Quiero conocer qué punto de vista tiene hoy del país para que vos y yo empecemos a orientarnos mejor y no te quedes solamente con lo que digo yo o con lo que pensás vos, sino también escuchemos a otras personas que también pueden transmitir su experiencia y su opinión. ¿Para qué? Para jamás perder el rumbo. Porque si vos jamás querés perder el rumbo, esta brújula siempre. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, para Obras que mejoran la calidad de vida. Estamos pavimentando la Ruta Nacional 40. A través de una gestión ante Vialidad Nacional, se trabaja en la pavimentación de los tramos Seclantás-Molinos y Payogasta-Palermo. Estas obras permitirán brindar mayor seguridad vial, promover la integración regional y potenciar el desarrollo turístico, productivo y social. Obras para Salta. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador.
Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Sí. Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio, pensá en tu familia, pensá siempre en grande, pensá en macro. Una ciudad más iluminada es una ciudad más segura y más linda para todos. Ya colocamos más de 2.500 nuevas luminarias LED en toda la ciudad y llegaremos a más de 5.000. Apostamos a un consumo más sustentable y duradero. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula, política para no dormir. Y esta noche, a los efectos que comentaba hace un instante, de ver con cierta equidistancia, con un nivel de objetividad apropiado, lo tenemos a Moisés Sánchez, que es economista, analista político, asesor, y va a estar compartiendo con nosotros esta noche. ¿Cómo va, Moisés? ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto, gracias por invitarme. No, por favor, para mí también es un gusto. Me gusta el título. ¿Eh? Me gusta el título del programa. ¿Ah, sí? Brújula, ¿te encanta? Sí. Bueno, a mí me gusta que te guste, porque si hay un hombre que está orientado siempre sos vos. ¿Eh? Bueno, ¿cómo ves actualmente, vos viste la editorial que hice recién, a mí me llama mucho la atención, a veces esa Argentina que parece enferma. Massa, hasta no hace mucho tiempo, no es que estoy hablando antes de Cristo, 2000 años, no, ahora... Hace 8 años le venía y le contaba a la gente que quería terminar con la cámpora, que nunca más iba a volver al peronismo, que nunca más se iba a relacionar con ellos, que los iba a encarcelar y meter presos. Pues sí, bueno, no puede haber dicho eso y terminar de socio de ellos, como ocurrió en el año 2019. De hecho, hoy es el ministro de Economía y virtual presidente de la Argentina. Ese es un tema. Pero el otro que también es afligente es cómo los señores que deberían haberse sentido perjudicados por los dichos de Massa, lo aceptan hoy como su propio candidato a presidente, lo defienden, lo ensalzan y los representa. El que quería encarcelarlos ahora termina representándolos. ¿Cómo se puede entender eso? Perdón, para hacer un enfoque más claro, a ver. ¿No es cierto? El proceso tiene clave mundial y geopolítica. A ver. Entonces, cuando hay un nuevo orden, una crisis de todo el sistema capitalista mundial, digamos. Cuando digo capitalista, vamos específicamente como lo señala la ciencia económica. El sistema capitalista es un sistema que acumula, ¿no es cierto? Un sistema de acumulación de capital y con capacidad de producir bienes y servicios y de acumulación de conocimiento. Pero esta acumulación de conocimiento no solo es en el marco de la economía, sino que es a escala mundial. Todos los valores están cuestionados, digamos. Todos los valores trascendentales. Y cuando uno antes estaba acostumbrado a decir los valores trascendentales, no, la familia. Es decir, la familia, es decir, un valor trascendental. ¿Que también cambió? Claro, cambió, ya no es lo mismo. El amor, no la es, paz, no es lo la mismo una solidaridad. familia de hoy, siglo XXI, año 2023, que hace 40 años o 50. Claro. Entonces, bueno, ese mundo que emergió después del año 45 comenzó a cambiar y el capitalismo está en una fase superior que la llaman los científicos sociales la cuarta revolución industrial. Y la dirigencia política tiene una velocidad de cambio. Pasamos de la primera, que estábamos en el 45, en el 55 ya estamos en la segunda. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Y ese cambio científico-técnico modifica las formas de producir, las formas de relacionarse, todo cambia. ¿Y la forma de hacer política también? Pero claro. Y además, las ideologías históricas, digamos, no tienen la capacidad de interpretar esa problemática, porque las ideologías en realidad son una categoría menor dentro del cuerpo de lo que constituye una civilización o un pueblo. La ideología únicamente interpreta un sector social y un pueblo únicamente se puede gobernar desde una doctrina que reúne todos los sectores sociales
y las diferentes ideologías, y hay que, y hay que conjugarlas. ¿Por qué? Porque dice que un país se desarrolla cuando tiene capacidad de asociación. Y la capacidad de asociación para que el país se desarrolle lo hace el sistema político. Y nosotros venimos, digamos, no pudiendo superar, por eso los partidos dejan de tener capacidad de asociación y entonces se unen en frentes, como es las PASO. Bueno, esa famosa crisis de los partidos políticos, de la que tanto se habla, ya también alguna vez lo dijimos, es casi ya una antigüedad hablar de los partidos políticos como los conocimos. Claro. Ahora los partidos políticos dieron lugar a esa asociación que dice, con criterio Moisés, que a su vez constituyeron los famosos frentes y los frentes, los espacios políticos. Los espacios políticos. Entonces, el mundo, digamos, tiene un problema. Ahora, cuando hay un cambio de orden, también hay un cambio de orden nacional, digamos. Y todas las ciencias sociales no logran, por la velocidad del cambio, a interpretar correctamente. Entonces, el problema no es de masa, de bullying, no. Es que los partidos políticos es como si hubieran perdido la causa que son las causas que más les nobles. dio origen. Claro, que les dio origen. La causa fuente que les dio origen. Claro. Por eso empezaron la crisis. Siempre dijimos eso. La crisis de los partidos políticos comienza con el saltimbanquismo, para traducirlo en términos populares. En el momento en que la gente estaba acá, después allá y después más allá, empezó la crisis de los partidos políticos, que es la que está señalando. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, concretamente? ¿Cuáles son las causas? Porque uno hace un poco, mira la televisión y los problemas que transmiten el periodismo, es decir, la discusión, los dirigentes políticos, es la conducta personal o ética de una persona. Es decir, además, sin conocer lo que es la ética es una cuestión profunda, digamos, porque no es lo mismo la ética que tiene un liberal a la ética que tiene un marxista, a la ética que tiene un peronista o a la ética que tiene un radical. Es decir, su conducta. Entonces, ante esa pérdida, digamos, el dirigente le parece bien cruzarse de un lado para otro, siempre y cuando la correlación de fuerza o la plutocracia lo reviva. El término plutocracia, ¿no? Claro. Estamos hablando en el lenguaje de los griegos. Claro. Entonces, ¿cuál es? Yo lo que hay que aclararle, yo insisto mucho en esto, es decir, hay que poner, ¿cuál es la causa principal? Porque si no trabajamos para la causa, bueno, cuando hay un proceso tan profundo de cambio, la causa, volvemos a la primera enunciación que hacía, sin conocimiento, sin acumulación de conocimiento, no hay desarrollo. Entonces, si uno va concretamente, digamos, al país y dice, si no hay una revolución, es decir, ¿cómo vas a interpretar una revolución científica técnica si no hay una revolución en el sistema educativo? Es una causa concreta. Bueno, porque cuando uno mira para atrás, para el retrovisor de la historia, y ve cuándo estuvimos bien, es porque estábamos a la cabeza del proceso revolucionario de la era. Bueno, hoy estamos a la cola, ¿no es cierto? Estuvimos bien cuando anduvimos bien en educación, claro, cuando estaba vigente la ley 1420, la ley nacional de educación, claro, cuando fue la gran transformación de la Argentina, claro, cuando la Argentina tenía quilates intelectuales para la Argentina y para exportar al mundo. Claro, ahora, si no se interpreta ese sistema de cambio, que la sociedad cambia y pide ese cambio, si no la podés interpretar, seguramente no se la puede interpretar porque el dirigente no tiene la capacidad de interpretar. Entonces, lo que vos decías en tu editorial, decía 81 proyectos, si necesitamos 5. Claro. Por eso digo, no se puede medir la productividad legislativa diciendo, bueno, ¿cuántos proyectos presentó? ¿No? ¿Cuántos se transformaron en ley? Eso es lo que quiero saber. Claro. Porque son las leyes que necesitamos para funcionar mejor, con mayor organicidad en una sociedad. Claro, ¿qué función cumple, por ejemplo, el sistema parlamentario? Pareciera, no discutimos, en la prensa no se discute eso. Parecería que está ausente lo más profundo. Entonces nos movemos, como ahora se revolucionó, también hay una revolución del sistema de comunicación. En realidad la sociología vieja está dividida en cinco ciencias, digamos.
La teoría de la acción comunicativa, la programación neurolingüística, las emociones, la inteligencia emocional, la semiótica, la semiología, son, es decir, la antropología de una nueva sociedad, son un conjunto de ciencias que, bueno, dicen, bueno, lo pongamos a los más jóvenes porque están desgastados. No, creo que hay que tener el criterio y en las campañas eso se ve. Por eso vas a notar que en estas pasos lo que se elige es el candidato, de que la fuerza política lo elige. Y después va a ser otra elección, porque la gente del 22. Claro, porque ya la gente dice, bueno, che, ¿qué proyecto tenés? Hoy se tratan de ver dentro de la fuerza quién es el más capaz. Bueno, me encanta lo que está diciendo y tiene mucho sustento teórico. Ahora quiero ver en la realidad. Yo le hice una pregunta a Moisés Sánchez recién. ¿Cómo entendemos lo de Massa? ¿Y cómo entendemos lo que hace el justicialismo, el kirchnerismo, todo ese conjunto o de ese espacio político? Entonces él me dijo, bueno, el cambio, que evidentemente hay algo que no se puede negar, ¿no? Que es el cambio. El cambio es lo único permanente, como decía Heráclito. Ahora, ese cambio no puede ser un obstáculo para entender, para interpretar correctamente esta nueva era de la política que estamos viviendo hoy. ¿Cómo justificamos eso? ¿Eso Claro. hace que lo justifiquemos o que lo condenemos? No. Yo creo que no es una cuestión de justificación, qué sé yo, te decía. La ética no es cualquier cosa. Es decir, la ética como conducta individual, digamos, Sí. ¿no es cierto? Cuando uno analiza desde la filosofía qué es ética, te dicen acción de acuerdo a principios nobles. Ahora, los principios nobles para un liberal no es lo mismo que los principios nobles para un marxista. Y no es lo mismo A ver, para... expliquémoslo, bajémoslo a tierra eso. Lo bajemos a tierra, es decir, para un liberal, ¿no es cierto?, su conducta se basa en que los hombres son malos, en principio, no sé, son egoístas, pero en su competencia, la competitividad es la que dice, la competencia hace que el resultado sea bueno para la sociedad, ¿no es cierto? El marxista dice, no, esa no es la conducta, la conducta del marxista dice, es la lucha de un sector contra otro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa conducta hace que la conducta ética del marxista es, no, luchemos, digamos. Se diferencia muy bien porque el peronismo es un pensamiento filosófico, digamos. Además de ser una cultura, dice, no, dice, es la corrección del egoísmo individual y sectorial. Es decir, es la comunidad, está primero la comunidad, primero está el país, por encima de la conducta individual. Pero por ahí la gente que te está escuchando dirá, bueno, pero yo no puedo tener una ética para cada uno. Es decir, no puede ser la ética de Sánchez, la ética de Jorge Calvo, la ética de Romero, la ética... No. Hay un solo patrón claro, ético. Claro. Un patrón ético. Por eso digo, el peronismo tiene una ética. El radicalismo tiene otra ética. El marxismo tiene una ética. Por eso, ¿cuál es lo que pasa? Digamos, en el sistema mundial se fue generando al principio ético, filosófico del liberalismo, el marxismo. Entonces, la lucha. Vos viste que creo que fue un error grande, lo toman ideológicamente. Entonces, la ideología, es decir, se introduce en el movimiento popular, que es el caso de no tanto de Néstor, sino de la Cámpora, digamos, y conduce el movimiento que es mucho más amplio, digamos. Entonces, Laclau influye mucho en eso y dice, el movimiento popular crece con el conflicto. Entonces, ellos buscan el conflicto. ¿Se entiende? Bueno, una de las formas de hacer, cualquier principiante de ciencias políticas sabe que el marxismo siempre hace política a través de la lucha. Pero claro, es su porque forma. esa es su conducta ética, claro, digamos. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy centralmente, digamos? Centralmente, no es un problema personal, ¿se entiende? No es un problema personal. Y no es un problema ideológico. Es decir, confundir, yo siempre señalo esto, nuestra cultura política, ¿no es cierto?, es de radicales y peronistas. No es decir,
no es de liberales y marxistas, digamos, ¿me entendés? Entonces, vos fijate, siempre lo que ocurre es que siempre el liberalismo termina en 10 puntos, 15 puntos, porque es un sector social que lo vota, pero en el proceso electoral las dos culturas políticas son el peronismo y el radicalismo. Es decir, es nuestra cultura, como Boca y River, digamos. No tiene mucha explicación. Ahora, un dirigente cabalga sobre eso y cuando ese dirigente es capaz de interpretar esa realidad, ¿no es cierto?, entonces canaliza la sociedad y canaliza las instituciones. Ahora, el gran problema que viene desde hace mucho tiempo, no solo en el mundo, es decir, las ideologías fundamentaban a los partidos políticos, principalmente en Europa. Uh-huh. Y nosotros, y los países europeos, uno los ve de una determinada manera, pero su cultura llegó a la Argentina. Y la partidocracia es propia de Europa. Entonces yo sostengo siempre, esto ya es una cuestión mía, que nosotros no copiamos. ¿Qué no copiamos? El sistema político democrático más exitoso. ¿Cuál es? El estadounidense, que no es en donde los partidos políticos no cumplen la misma función que nuestro partido o los partidos europeos. Porque la organización es distinta. Claro, también. El sistema electoral además es distinto. ¿Por qué es distinto? Los sistemas de gobierno en muchos casos también. Claro. Son sistemas parlamentaristas en la mayoría de los casos. Pero en Estados Unidos o en Latinoamérica son países grandes, territorialmente y multiculturales. Es muy difícil con una ideología interpretar ese proceso. Entonces, en cambio Estados Unidos logra, digamos, sintetizar y llega a imperio y a uno de los países más poderosos. Se habla del famoso bipartidismo, no tenés 200 partidos. Claro, nos trasladan a nosotros representatividad. A nosotros nos trasladan como bipartidismo, pero ahí los partidos políticos, que son dos, son mayoritarios, digamos. Pero no solo mayoritarios, cumplen la función de interpretar primero los intereses de los 50 estados, primero. Después viene la coyuntura e ideológicamente el problema, los negros, los blancos, el tema, los obreros, ¿se entiende? Ellos... Hasta ahora clarísimo. Ahora, antes de que me vaya a la pausa, ¿cómo ves la candidatura de Massa hoy? Hoy es muy difícil porque, bueno, las encuestas están diciendo eso, pero después te explico cómo logra él estar y por qué, porque tiene una clave que no es una clave ni siquiera ideológica, es una clave internacional, digamos. Bueno, ahora lo hablamos después de la pausa. La pausa y vengo en un minuto, ¿eh? Está Moisés Sánchez conmigo y con vos también. Anual de nuestro software, ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio, pensá en tu familia, pensá siempre en grande, pensá en macro. Obras que mejoran la calidad de vida. Estamos pavimentando la Ruta Nacional 40. A través de una gestión ante Vialidad Nacional, se trabaja en la pavimentación de los tramos Seclantás-Molinos y Payogasta-Palermo. Estas obras permitirán brindar mayor seguridad vial, promover la integración regional y potenciar el desarrollo turístico, productivo y social. Obras para Salta. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Pairán. Una ciudad más iluminada es una ciudad más segura y más linda para todos. Ya colocamos más de 2.500 nuevas luminarias LED en toda la ciudad y llegaremos a más de 5.000. Apostamos a un consumo más sustentable y duradero.
Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Bueno, muy bien, señores, estamos de retorno acá en Brújula Política para no dormir. Esta noche con la presencia de Moisés Sánchez, que es economista, analista político, asesor político y demás. Estamos charlando cómo se reconfigura, me parece que es el término más adecuado, para entender la política en este siglo XXI. Él ha hecho un raconto del análisis político y hasta de la tradición política de las últimas décadas con relación, ponele al siglo XIX o al siglo XX inclusive. ¿Cuál es el avance vertiginoso? A veces siempre dije, los tiempos políticos no se compadecen con los tiempos cronológicos. Los tiempos políticos son mucho más rápidos. Entonces, sobrevino la crisis de los partidos políticos, todo lo que estamos viviendo hoy, y la forma de hacer política también cambió. Esa forma de hacer política nos da como resultado lo que vemos hoy. Por ejemplo, un Massa candidato. Por ejemplo, una Bullrich candidata, porque Massa no se quedó solito así cruzado de brazos, le dijo, no, usted señora acuérdese que me imputa a mí de ser zigzagueante, usted estaba en el peronismo revolucionario, ¿no? ¿Cómo se llamaba Montoneros. En Montoneros, ¿no? O sea, vos fijate, candidata la señora, ¿por dónde hoy? Nada menos que por Juntos por el Cambio y el PRO. Entonces, claro, la gente que mira esto dirá, bueno, ¿dónde estamos? Y finalmente una figura rutilante, no sé si por la forma de hacer política o lo que él demuestra, que para mí es un fenómeno también, Milei, ¿no? Habrá que ver qué significa también Milei dentro de lo que puede ver Moisés Sánchez a la luz de la razón, del análisis político, de la filosofía política. Empecemos para redondear y terminar con la candidatura de Massa. ¿Qué significaría eso hoy para la Argentina y cómo se ve a la luz ya de la política? Claro, es decir, miremos poquito para atrás, digamos. ¿Qué es lo que ocurre en 2010-2011, digamos? Aparece las PASO, ¿no es cierto? Y con las PASO la ruptura es decir, se dispersan los partidos políticos. Entonces, lo hace Néstor Kirchner con la intención de reunir una confluencia política más amplia. Es decir, este viejo defecto de los peronistas, digamos, de decir, bueno, ahora, che, sé radical. Yo me reía siempre. Ahora, che, radical, hacete kirchnerista, digamos. No era hacerse peronista. Entonces, crea eso. Entonces, entran en crisis los partidos políticos, lógicamente. No sé si vos te acordás que en una entrevista es crítico Macri y Cristina le responde y dice, bueno, hace un partido y ganame. Sí. Y bueno, eso es lo que hizo. ¿Cómo hizo? Con la otra identidad. Es decir, se puso encima de la identidad que el radicalismo. Siempre hay alternativa acá si está el radicalismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, eso es lo que hizo el PRO, diríamos. Uh-huh. ¿Sí? En ese proceso iba Massa, porque no sé si te acordás, en el 2013 él se une y gana las elecciones en provincia de Buenos Aires, sí. ¿No es cierto? Pero él lo miraba, digamos, él venía de Lupao, qué sé yo, pero estaba, digamos, tenía su visión peronista. También Macri, pero bueno, como no puede entrar, Macri toma el radicalismo, digamos. No hay posibilidad en este país, por eso decía yo de la cultura política, no hay alternancia en el poder si no está el peronismo y el radicalismo, ¿no? Porque esos son los que articulan, digamos, ¿no es cierto? Articulan en todo el país una propuesta política. Entonces él dice, no, es decir, la ideología que de izquierda, digamos, eso de lo que te contaba, de Laclau como candidato, la ideología no puede resumir ni al radicalismo ni al peronismo, no lo resume.
Entonces, en eso él tenía razón. Y además, en el 2013 lo que discutía Cristina era ella volver a la reelección en el 2013. Y ahí gana Massa, lo cual muestra lo que, yo lo digo graciosamente, le digo yo, en la democracia, ¿no es cierto?, no hay genio, hay genialidades que duran 4 años, 8 años, y después las instituciones tienen que reemplazar a la persona. ¿Por qué? Porque la democracia también es un sistema dinámico, que no permite que uno se estanque. Claro. Puede ocurrir en las provincias, pero en la nación no. Esta es una nación multicultural y no admite, digamos, por eso son los movimientos populares. Entonces, bueno, él hasta ahí, digamos, hasta el 2013, decía, no, el kirchnerismo no puede seguir, ¿no es cierto? Entonces, él planta batalla y va a elecciones, saca un 20% y le da el apoyo a Macri. Eso es lo que hace él. Entonces, bueno, gana Macri y entonces no hay acuerdo. ¿Por qué? Y porque él seguía queriendo, digamos, ser... ¿Vos crees que esto esté planificado o es el fruto de la insolencia misma del tiempo? Es decir, bueno, yo me revelo, hago esto, me salió esto hoy aparezco con esta candidatura. Acuérdate que Massa en principio no iba a ser candidato, hoy lo es. Y lo es con resultados que son pésimos. Claro. Ahora, ese pensamiento, Alberto Fernández era su jefe de campaña. Claro. ¿No es cierto? En esa elección del 2015. Sí, claro. Claro, era su jefe de campaña. Entonces, en el 2019, bueno, estaba la alternativa, entonces dicen, no vamos a poder trascender. Bueno, es un conjunto tendríamos que, no hay tiempo, digamos, pero de informaciones por las cuales, digamos, el kirchnerismo como tal tiene, digamos, tiene casi propiedad del Partido Justicialista. Pero era evidente, ¿no es cierto?, de que la ideología que enarbolaba no podía interpretar el proceso político. Entonces, Cristina lo pone a Alberto, nosotros decíamos, bueno, desde ese entonces sabía decir yo, de que no va a andar. ¿Por qué? Porque son dos pensamientos totalmente distintos. Vos ves, ahora sabemos... Pero tienen un pensamiento que vos digas, bueno, tiene una idea, ¿son fieles a alguna convicción o son en definitiva lights que hacen las cosas de acuerdo a sus intereses personales y a sus propias ambiciones? Claro, eso es lo que ese es el problema. Yo digo, no es un problema... El pragmatismo. No, claro, bueno, no es un problema personal, siempre, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, para articular utilizan la ideología, pero la ideología no resume un pensamiento ni las necesidades de un país. Entonces, en esa discusión, digamos, ¿no es cierto?, Alberto era lo mismo que Massa, digamos. Entonces, ya no nos podemos sorprender, digamos, de que entre Massa, porque Alberto Fernández era lo mismo, claro, lógico, era lo mismo, digamos. Ahora, como entra en crisis, bueno, lo que demuestra Massa, su capacidad política, ya en otra clave, porque te decía yo, la explicación central de lo que sucede tiene clave de un nuevo orden. Bacano. Ahora, ¿cómo entendemos a la gente? La gente empobrecida, la gente clientelizada, y sin embargo sigue votando lo mismo. ¿Esto es normal? No. Yo creo que no. Es decir, la gente vota opciones. Entonces, siempre dice, entre esta opción y esta opción. Entonces, todo el esfuerzo de esas dos fuerzas políticas fue anular a otra opción. Bueno, lo que percibe Massa dice, van a anular la otra opción, que era Schiaretti y Urtubey, la van a anular, la van a disolver. Y entonces él dice, bueno, cuando asume el ministerio, asume en realidad la totalidad del poder económico, que es fundamental, porque la crisis es fundamental, digamos. Ahora, tiene un problema, Massa, de que la crisis es económica, como vos decías, la gente, el bolsillo, el estómago, eso la gente tiene que vivir. Pero claro, está empobrecida. Entonces, él asume de candidato, es audaz, ¿no es cierto? Asume de candidato, pero es el eslabón más débil que tiene. ¿Por qué? Porque él tiene que decir, yo voy a hacer en los 4 años que vienen, ¿qué?
Bueno, che, ¿y por qué no lo hace ahora? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que esperar un turno cuando ahora estoy gobernando? Claro, claro, por eso él cuando asume dice 3% de inflación y dice cosas que, bueno, eso es que otra. suenan bastante increíbles en algunos casos. Claro, lo que pasa es que lo que yo te decía, hay una revolución también en las comunicaciones y entonces la comunicación está asentada sobre las emociones primarias, sobre la inteligencia emocional. Y entonces todos los partidos, porque si vos lo mirás a la otra fuerza política, ¿no es cierto? También, si vos mirás 4 años para atrás y decís, fue un fracaso. Claro, ¿no es es cierto? verdad. Y entonces, Sí, entonces vamos a tener que votar, en realidad, opciones. 2 opciones, ¿no es cierto?, que no pueden mostrar en realidad luces para el futuro. ¿Por qué? Vuelvo a insistir yo, se perdió la causa. Sí, señor. Moisés, gracias como siempre. Me Gracias encantó a que vos. estés esta noche acá conmigo. Gracias a vos y yo, mi compromiso es, hay que intentar explicarle a la gente, al votante, al dirigente político también, ¿no es cierto? Porque yo digo, la política es quizás la actividad más noble y tan vituperiada, digamos, por la sociedad, porque tiene razón en principio, ¿no es cierto? Porque ve cosas que realmente los políticos no debieran hacer. Gracias. Y como te digo a vos siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.